Muy bien, muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de Felizmente Seguros a esta charla denominada Fibromialgia, mito o realidad, donde abordaremos el debate sobre la existencia de este trastorno crónico que ocasiona dolores intensos, así como problemas mentales y emocionales que impactan en la vida de las personas, para saber cómo detectarla y afrontarla en beneficio de nuestra salud. Hoy contamos con dos profesionales de primera, el doctor Alberto Fernández y el doctor Pedro Morales, ambos médicos psiquiatras y directores de Felizmente Seguros. La presentación tendrá una duración aproximada de unos 40 minutos. Durante la presentación de los doctores, los micros permanecerán cerrados. Terminada su presentación, pasaremos a presentar una sorpresa que felizmente tiene para los asistentes a este webinar y posteriormente daremos una ronda de preguntas. Durante la presentación, insisto, los micrófonos van a estar silenciados, por lo que les pido la máxima atención a la presentación de los doctores Fernández y Morales. Sin más, entonces, adelante, doctor Fernández. Listo, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Perfecto. En Felizmente Seguros, nosotros nos reunimos con periodicidad justamente para poder establecer cuáles son las necesidades de quienes forman parte de nuestra institución y, por supuesto, del público en general. Nosotros estamos empecinados en dar información sobre justamente trastornos que tienen dificultades de definición, tienen dificultades de poderse comprender, de diagnosticar, etc. Y pensamos que el tema de fibromialgia iba a ser muy importante para esto, ¿no? Y efectivamente lo es, porque miren ustedes, tenemos que entender que el síntoma más importante para definir la fibromialgia es justamente el dolor. Y recuerden ustedes que el dolor es una percepción. ¿Estamos de acuerdo? Es una percepción. Y la percepción es un fenómeno o una función del sistema nervioso que nos permite interpretar lo que sentimos. Entonces el dolor no va a ser igual en todas las personas en relación a cómo impacte sobre el funcionamiento de su organismo y sobre todo sobre el funcionamiento de su sistema nervioso. Porque el dolor crónico puede generar alteraciones concomitantes como ansiedad, depresión, etc. Por lo tanto, el umbral del dolor va a depender no solamente del proceso que genera el dolor en la propia fibromialgia, sino en cómo cada individuo va a percibir e interpretar ese dolor. Esta consideración que les acabo de señalar es lo que hace sumamente complicado poder definir qué cosa es fibromialgia. Y la historia de la definición de este trastorno lo demuestra claramente. Constantemente la Asociación Americana de Reumatología va cambiando los criterios diagnósticos de fibromialgia justamente porque al experimentar la relación con el paciente y el tratamiento del proceso, se dan cuenta que pareciera que algunos criterios que en algún momento fueron suficientes después se hacen insuficientes. Entonces podemos decir que la fibromialgia es parte de un espectro en realidad de síndromes que carecen de una clasificación precisa y a menudo se considera parte de los síntomas somáticos funcionales que son médicamente inexplicables o parte de un trastorno de somatización. Les pongo un ejemplo, la ansiedad puede producir, los trastornos de ansiedad pueden producir dolores musculares inespecíficos, sobre todo en órganos antigravitatorios, cuello, espalda, inicio de las extremidades. Y cuando nosotros observamos los criterios de fibromialgia, hoy en día son justamente estos grupos musculares que están más comprometidos. Y entonces eso hace que la definición sea complicada y que muchas veces, sufriendo de fibromialgia, busquemos ayuda más bien en el campo de la salud mental
¿no? O al revés, que cuando tenemos problemas de salud mental, busquemos reumatólogos o neurólogos que puedan aliviar lo que nosotros pensamos puede ser una fibromialgia, ¿no es cierto? Entonces, existen muchas hipótesis etiológicas sobre cuál sería el factor que genera fibromialgia, pero lo paradójico es que uno de los criterios diagnósticos de fibromialgia justamente es no encontrar ningún factor que lo explique. Miren ustedes. Y entonces, ¿cómo planteamos factores inflamatorios, infecciosos, autoinmunes, si en realidad no deberíamos encontrar nada en el laboratorio para poder decir que estamos frente a una fibromialgia? Muchos de estos trastornos, entonces, como les acabo de decir, se asocia con depresión, con ansiedad, o incluso con otros trastornos del espectro afectivo. Y entonces, sin embargo, este síndrome pareciera que existe y es un síndrome crónico que puede generar muchos problemas en el ser humano y sobre todo puede hacer que pierdan la funcionalidad. Miren ustedes, el dolor generalizado crónico en países industrializados tiene una prevalencia del 10% de la población. Y los dolores más frecuentes son los dolores cervicales, o sea, la cervicalgia, la lumbalgia, el dolor miofacial, son frecuentes. Porque se conoce que hay una prevalencia del 20 al 25% de la población. Y ambos tipos de dolores, si lo vemos en conjunto, ¿no? Y vean ustedes desde acá, es más frecuente en la mujer 1.5 más veces que en el varón. Y acá no estamos hablando de fibromialgia, estamos hablando de los dolores crónicos en general. Pero cuando hablamos de fibromialgia, entendemos que en la población general tiene una prevalencia del 2 al 3%, que es sumamente alta, que el riesgo aumenta con la edad y que, miren ustedes, no hay diferencia en relación a los procesos socioeconómicos. Es decir, parece ser independiente, por lo menos, de esta interacción que puede hacer la condición socioeconómica. Y miren ustedes, cuando nosotros exploramos aquellos lugares donde se trata la fibromialgia, la prevalencia entre el hombre y la mujer es sumamente diferenciada. De hecho, en los lugares donde se atiende fibromialgia, la frecuencia de la presencia de la enfermedad en la mujer es 6 veces mayor que en el varón. Y eso puede deberse a múltiples posibilidades. Lo que quiero decirles entonces es que ha sido difícil y sigue siendo difícil definir fibromialgia, entendiendo que el síntoma más importante es el dolor. Cuando se plantea la fibromialgia por primera vez con criterios de clasificación, ¿no? Los reumatólogos de los Estados Unidos en el año 90, ellos dicen que la fibromialgia depende fundamentalmente de la sensibilidad de 18 puntos específicos de grupos musculares, ¿no? Que hay que hacerse una presión con una fuerza determinada para poder convocar el dolor, que el paciente debe decir, sí, efectivamente me duele cuando se hace esta palpación, y que alteraciones concomitantes radiológicas o de laboratorio no deberían dar lugar a explicarlo por otras enfermedades. Es decir, yo tengo dolores musculares en 18 puntos específicos de alta sensibilidad cuando me hacen digitopresión, ¿no? Y yo exploro otros aspectos del laboratorio de imagen, no encuentro nada, y entonces en ese momento, en el año 90, con estos criterios, uno decía, efectivamente, estoy frente a una fibromialgia. Entonces, los criterios de dolor muscular en la década del 90 eran los criterios más importantes, pero luego se hace una modificación de estos criterios, ya que lo que se exigía para hacer el diagnóstico era muy complicado implementar, tanto en atención primaria como en consulta especializada. Y entonces, en realidad, los médicos no podían hacer el diagnóstico adecuado. Además, se dieron cuenta que era muy importante en la fibromialgia considerar otros factores, como por ejemplo la fatiga, que ahora es considerada, el deterioro cognitivo, problemas de atención, concentración, de memoria de corto plazo, y los síntomas somáticos, ¿no es cierto?, los síntomas del cuerpo, que efectivamente forzaron a que la fibromialgia fuera redefinida. Y entonces se replantean los criterios en el año 2010 y se toma atención
efectivamente los procesos dolorosos, pero también se hace o se estructuran instrumentos para poder ser más claros en el diagnóstico, ¿no? Cómo definir el dolor a través de una escala, pero también cómo medir los síntomas de severidad, que no están en relación a los problemas de dolor muscular, sino más bien en problemas de fatiga, problemas de concentración, problemas de compromiso de otros factores somáticos del cuerpo. Entonces aquí, en el 2010, ya decimos claramente, miren, sí, efectivamente, depende de puntos dolorosos, pero ya no hay que hacer digitopresión. Ya no hay que buscar esos 18 puntos. Basta con que hayan grupos musculares que duelan, ¿no es cierto?, para poder decir efectivamente que estoy frente a una fibromialgia. Pero además, entonces, se agregan los otros factores que, como les decía, resultan siendo importantes. Y se incorpora en la fibromialgia la fatiga, que debe ser medida, ¿no es cierto?, los problemas de sueño, porque la fibromialgia usualmente se acompaña de un sueño no satisfactorio, es decir, inclusive hay una hipótesis de que la fibromialgia podría ser consecuencia de no dormir bien, aunque eso ahora está perdiendo fuerza. Y lo otro, como les decía, los problemas cognitivos, atención, concentración, memoria a corto plazo. Entonces, se introduce en el año 2010 esos criterios. Pero el 2011 nos damos cuenta que inclusive estos criterios son insuficientes. Y entonces se vuelve a replantear el diagnóstico. ¿Por qué? Porque aparentemente los médicos tenían justamente dificultades para poder evaluar la parte somática que hemos visto hace minutos. Y entonces se descarta, se elimina la estimación de los síntomas somáticos y más bien se llama al autorreporte, que sea el paciente el que nos comunique cómo se siente, si está fatigado, si tiene dolor de cabeza. Y en el año 2011 se incorpora como síntoma fundamental, vean ustedes, los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad, como parte de los criterios diagnósticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá es donde el dolor muscular comienza a amalgamarse con trastornos del estado de ánimo. Ya no porque uno diría, claro, como me duelen los músculos, me voy a deprimir. No, sino como síntomas de la propia fibromialgia, lo cual, como ustedes comprenderán, hace más complicado todavía el diagnóstico. Pero estos criterios que se lograron cristalizar en 2011 vuelven a cambiar en 2016, porque es difícil seguir estos puntos dolorosos, ya no por digitopresión, sino por sensibilidad, y entonces intentan dividir el cuerpo en 5 regiones, para que sea más fácil la identificación del dolor, ¿no? Y se suma una escala de severidad de la fibromialgia, pero esa escala de severidad va a ser la suma de los criterios de dolor de los músculos, sumados a los criterios de los síntomas que involucran justamente afectivos, de fatiga, etc. Y eso le va a permitir al facultativo determinar la severidad de la fibromialgia, porque al final la severidad va a depender de la funcionalidad del individuo. ¿Se dan cuenta? Y entonces esto había necesidad justamente de poderlo evaluar. Entonces, esta es la evolución del diagnóstico de fibromialgia, vean ustedes. En el año 1990 se privilegiaba la digitopresión. Entre el 2010 y el 2016 ya pasa de digitopresión a regiones, a zonas más inespecíficas, pero se incorpora depresión, ansiedad, se incorpora más las sensaciones de fatiga y problemas cognitivos. Y acaba de plantearse en el 2019 otra forma de diagnóstico donde se simplifica mucho más la exploración motora, se hace más inespecífica y se le da más peso a los problemas, como les digo, relacionados con el estado de ánimo, relacionados con la fatiga, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta que hay hitos pues en la evolución de la fibromialgia, de donde pasamos a procesos, miren cómo va cambiando, a procesos de dolor general
para pasar a procesos más bien definidos como problemas musculares específicos y posteriormente la incorporación de síntomas cognitivos y síntomas somáticos. Miren qué complicado había sido poder definir claramente qué cosa es fibromialgia. Por eso que muchos autores prefieren hablar todavía de síndrome de fibromialgia, más que hablar de una enfermedad claramente establecida. Y entonces, como los diagnósticos han ido cambiando en el tiempo, determinar la prevalencia, es decir, la frecuencia de esta enfermedad en la población general ha sido complicado porque han ido cambiando los criterios, ¿se dan cuenta? Pero hoy podemos decir que efectivamente estamos alrededor de 2.5% de la población que podría sufrir de esta enfermedad y se establece o se mantiene el criterio de que es más frecuente en la mujer aproximadamente 2 veces más que en el varón, aunque en la exploración clínica nos damos cuenta justamente que en realidad parece que son las mujeres las que más van a buscar ayuda cuando tienen estos problemas de dolor. Y acá les muestro, miren cómo se genera confusión cuando tratamos de explorar cómo los trastornos psiquiátricos conviven con la fibromialgia, fundamentalmente los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, ¿no? Con una frecuencia muy alta. 25% de los pacientes con fibromialgia tienen algún trastorno del afecto o tienen algún trastorno de ansiedad. ¿Se dan cuenta? Lo que nos hace percibir claramente que la fibromialgia per se no solamente transita por dolores musculares, sino también transita por aspectos relacionados con la salud mental y que ambos se retroalimentan si es que no se tratan con propiedad, ambos procesos. ¿Ya? Sabemos además que otros trastornos reumatológicos pueden superponerse a los síntomas de la fibromialgia, pero felizmente los marcadores para estos otros trastornos son claros, entonces uno puede definir por dónde va una cosa u otra. Y entonces estamos frente a esto, a los dominios de la fibromialgia. La fibromialgia tiene varios dominios: alteraciones cognitivas, disfunción sexual, rigidez, trastornos del sueño, trastornos físicos obviamente, ansiedad, distrés psicológico, trastornos del estado de ánimo. Entonces no podemos verlo tubularmente pensando en que solamente es un proceso relacionado con el dolor muscular. Entonces hoy, como les decía, el tránsito de la definición ha ido a considerar los factores somáticos, cognitivos y afectivos que acompañan este trastorno. Y entonces, ¿a qué se debe esto? Yo les decía, el dolor es una percepción. Uno puede pincharse un dedo, yo le pincho el dedo a 10 personas y cada una va a reaccionar de manera diferente. ¿Por qué? Porque el pinchamiento y la intensidad del daño no va a identificar la gravedad de la percepción del dolor. Hay gente que ese pinchazo lo va a interpretar como sumamente doloroso y hay gente que ese pinchazo lo va a interpretar como un dolor leve que no tiene mayor importancia. ¿Y eso por qué? Porque las vías del dolor, aquellas estructuras que se encargan de llevar el dolor, están inmersas en su percepción de factores que tienen que ver con la personalidad, con la vivencia, que tienen que ver con el vínculo, con la empatía. Entonces, si yo soy una persona que ha tenido una vida o tiene una vida más o menos equilibrada, que ha sido acompañado desde pequeño con cuidados y todo, va a ser mucho más complicado probablemente que tenga fibromialgia que aquellas personas que no lo han tenido. Porque si ustedes observan en este cuadro, van a ver que el camino de la percepción del dolor está inmerso en estructuras que están en relación con el control del estado de ánimo, con el llamado sistema límbico. ¿Se dan cuenta? Entonces hay vías ascendentes que llevan la información del dolor, que están, como les digo, embebidas de emocionalidad, y las vías descendentes del control del dolor también están embebidas de estructuras que están en relación justamente con el estado de ánimo, ¿no? Entonces, hoy se postula que la fibromialgia en realidad es una alteración de la percepción del dolor que se da fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central. Y eso está referido a la percepción. Entonces, si esto es correcto, tenemos que entender que
la percepción del dolor está embebida de procesos emocionales, como les decía, está embebida de procesos cognitivos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el dolor centralizado, el que viene acá? Vean ustedes, el sexo femenino, la historia familiar de dolores crónicos y trastornos del estado de ánimo. Trastornos del estado de ánimo nos hace más proclives a tener justamente fibromialgia. Historia personal de síntomas de dolor, crónicos, multifocales, fatiga, problemas para dormir, estrés psicológico, dificultades cognitivas de memoria, de atención y concentración, ¿no? Pensamientos catastróficos sobre el futuro, y todo eso relacionado con un bajo umbral para los estímulos mecánicos. Muy bien, y entonces eso genera una exposición aguda a estresores, a estímulos, como les digo, dolorosos, que dan respuestas psicológicas y que pueden expresarse en diferentes partes del cuerpo. Miren ustedes qué importante lo que estamos señalando. Y esto se va a corroborar por lo siguiente. Miren ustedes, cuando nosotros observamos qué estructuras están comprometidas con el dolor, vamos a ver que tanto la información que va y asciende como la información de control que desciende está embebida del funcionamiento cerebral, en la corteza prefrontal. Y tenemos que entender entonces que hay procesos que lo que van a generar, ¿no?, a través de estas estructuras es más dolor. Por ejemplo, se ha encontrado que en la fibromialgia hay un aumento de aquellas sustancias justamente que transmiten el dolor, la sustancia P, la serotonina, factores de crecimiento neuronal, el glutamato, que son excitatorios, parece que están aumentados justamente en la transmisión del dolor, y por eso el dolor llega con más fuerza. Y además se ha encontrado también que hay un aumento de los opioides en la inhibición de la transmisión del dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, porque nos va a explicar el por qué existe una retroalimentación entre la emoción, la cognición y el dolor. Todo está enganchado en un mismo proceso, ¿no es cierto? Y entonces, lo que se ha visto en fibromialgia, como les decía, vean ustedes en este cuadro, una alteración de aquellas estructuras que están relacionadas justamente con embeber tanto la información del dolor como la respuesta al dolor. Esto que se conoce como sistema límbico, ¿no? La corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal medial, la ínsula, que están tan relacionadas a los trastornos depresivos, a la ansiedad, son justamente las estructuras que están relacionadas con la fibromialgia. Se han podido ver cambios consistentes, y esto explica el por qué hay alteraciones cognitivas, porque estas mismas estructuras que regulan el estado de ánimo, regulan el razonamiento, regulan la capacidad de adaptarse, regulan la funcionalidad. Por eso hay alteraciones de memoria, problemas de atención, problemas en la velocidad en que uno procesa la información. Y también podemos entender que hay una alteración del estado de ánimo, porque la ansiedad y la emocionalidad están relacionados con la capacidad de dormir, no solamente de dormir per se, sino que el sueño sea satisfactorio. Y lógicamente, si entendemos que emoción significa mostrar hacia afuera, si entendemos que la emocionalidad está relacionada justamente con el movimiento, está relacionada justamente con la expresión a través del movimiento, podemos entender por qué la fatiga resulta siendo un síntoma de la fibromialgia, porque hay fatiga en dolor, hay fatiga en depresión, hay fatiga en ansiedad, hay fatiga en los procesos de rigidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una potencialidad que se reúne y se va a relacionar con la percepción del dolor, porque los procesos emocionales van a estar en relación con esto. Y entonces cuando uno ve el esquema de cómo funciona el dolor, nos vamos a dar cuenta de por qué funcionan algunos fármacos. Vean ustedes. Quienes sufren de fibromialgia deben haber recibido de todas maneras fármacos que estimulan un sistema que se conoce como gabapentina. Son muy eficaces para poder controlar el dolor. Por ejemplo, estamos hablando de fármacos
se me fue el nombre, perdón, ahorita me voy a acordar, que tienen esta función, ¿no? Pero también los antidepresivos, vean ustedes que van a actuar sobre la serotonina, también van a mejorar la posibilidad de poder tener una percepción del dolor más adecuada, más proporcional, ¿no es cierto? Y a su vez, los mismos antidepresivos, como los inhibidores de recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina, etcétera, van a poder regular los neurotransmisores para que la vía del dolor, tanto ascendente como descendente, pueda tener un control adecuado y sea proporcional al dolor en que cada uno se está exponiendo, ¿no es cierto? Fármacos como la naltrexona, por ejemplo, pueden ser eficaces en este sentido, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es con esta lógica que podemos entender por qué la fibromialgia se trata con antidepresivos, ¿no es cierto? Y se trata con fármacos que regulan la función del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. La gabapentina era lo que me quería acordar. La pregabalina, que es usada frecuentemente, combinado con un antidepresivo. Pero nosotros estamos convencidos de que un error frecuente en el tratamiento de la fibromialgia es dejar de lado todos estos aspectos relacionados con el estado de ánimo, con la percepción, con la ansiedad, con los síntomas de tristeza, con el deterioro cognitivo, ¿no? Cuando se pueden abordar y hacer más potente aún el tratamiento de la fibromialgia. La fibromialgia, entonces, forma parte de un espectro, como le digo, de síndromes que carecen de clasificación precisa. A menudo se considera parte de síndromes somáticos y además los pacientes con síndrome de fibromialgia comparten otros problemas. Está claro, ¿no es cierto? Aparte del dolor, problemas del estado de ánimo, fatiga, trastornos del sueño, procesos cognitivos. Muchos de estos trastornos, como les decía, se asocian a depresión y ansiedad. E incluso pueden ser parte de los llamados trastornos del espectro afectivo. Hay teóricos que dicen que la fibromialgia no debería estar del lado de la reumatología, sino que debería estar incorporado justamente a este espectro de los trastornos afectivos donde se le dé importancia, tanto a la percepción del dolor y al dolor muscular, como a aquellos factores que pueden alterar esta percepción: ansiedad, depresión, fatiga, problemas del sueño, etc. Es importante entonces afinar el diagnóstico y descartar comorbilidades para establecer un tratamiento adecuado de la fibromialgia. Entonces, como ven ustedes, hay un compromiso del sistema nervioso que está ampliamente distribuido y que depende mucho, mucho del propio individuo. Por eso que una fibromialgia no es igual en un individuo u otro, porque va a depender, como les digo, de otras capacidades que están más en relación con la empatía, con la capacidad de relacionarse, etc. Y yo quiero permitirme darle la palabra al doctor Pedro Morales, ¿no? El doctor Morales es un psiquiatra, pero además es un psicoanalista, tiene un dominio de tratamiento psicodinámico en diferentes trastornos, y yo quisiera que ustedes disfrutaran de sus comentarios en relación a este tema que me parece ser muy, muy relevante cuando tomamos estos aspectos que están más relacionados con la propia vivencia del individuo. Pedro, por favor. Bueno, ante todo, buenas noches. Realmente me emociona la acogida que ha tenido esta propuesta, la propuesta nuestra de presentar un cuadro que, como lo hemos visto al hacerlo el doctor Fernández, con su calidad clínica, nos ha, digamos, seguramente hecho un poco conciencia de lo complejo que es el cuadro, de lo complejo que es la comprensión, y de todo el tiempo que ha tenido esto a lo largo del siglo pasado hasta el presente, digamos, todo el proceso que ha tenido que pasar y todavía no terminamos de comprenderlo fehacientemente, como para ver tanto su definición. Yo diría que lo que más ha podido ya configurarse es el diagnóstico, el diagnóstico en función
de los trastornos que causan, que son bastante definidos. Lo que no se logra todavía es precisar fehacientemente los aspectos concurrentes, ¿no? Que tienen que ver con esta final situación que sería la fibromialgia. Una de las cosas que ha abordado el doctor Fernández es la alteración en relación a la sensibilidad desde el nivel central del cerebro, donde habría una lectura, tal vez ya, que podríamos decir, las memorias de la existencia del sujeto están llevando a una catalogación dramática, a veces muy intensa, de algo que lo vive de acuerdo a su configuración. Me refiero a que ya hay una configuración que podría decirles, ¿no? En el cerebro y como en todo el organismo, las conexiones, los centros, los neurotransmisores, las hormonas, buscan algo que se llama la homeostasis, busca algo que se llama el equilibrio. Entonces, a veces se produce un desequilibrio en un determinado nivel que el resto de la estructura del sujeto no logra compensar. Acá estamos viendo claramente que hay un desequilibrio tangible, tan tangible como una expresión dolorosa y una alteración de determinadas zonas y determinados tejidos que son fibromusculares, como se ha descrito. Pero la causalidad vamos viendo que pasa de un polo a otro polo y no terminamos de determinarlo fehacientemente. Pero de hecho sí, como todo en medicina, es una situación que conjuga diferentes elementos. Es decir, es una expresión psicosomática, de todas maneras. Dentro de lo psicosomático está también lo neural en este caso y las inervaciones de este sistema neural. Es interesante mirarlo porque hay también un aprendizaje de la reacción al dolor que viene desde muy pequeño, ¿no? Y estas reacciones pueden ir acumulándose a lo largo del tiempo cuando el sujeto enfrenta situaciones que son vividas con dolor. Por ejemplo, una vivencia traumática vivida muy intensamente por una persona puede generar un adicional de registro emocional frente al dolor que lo impregna más este registro del dolor, de tal manera que queda ya reciclando esta respuesta. Ustedes seguramente conocen los experimentos de Pavlov, ¿no? Los condicionamientos que hay respecto a la respuesta que puede tener un sujeto. Entonces, cuando se establece una situación, por ejemplo, traumática, ya la persona puede empezar a tener reacciones que tienen que ver con ese punto traumático que se originó en algún momento. Ahora, esto puede tener que ver ciertamente con uno de los aspectos. Los otros son el cómo está el resto del funcionamiento, el equilibrio homeostático al que me refería, que mantiene y sostiene la respuesta. En ello entra a tallar ciertamente lo afectivo, lo emocional, lo psicológico, las personas que tienen trastornos psicológicos, mentales, pueden tener expresiones somáticas, lo hemos visto a lo largo del tiempo, durante una larga época incluso existía un cuadro que lo vinculaba con la histeria, ¿no? Las histerias conversivas. Pero en fin, todo esto ha ido teniendo procesos en donde vamos entendiendo cada vez más o mejor la parte que corresponde a la psique y la parte que corresponde al cuerpo. A la desorganización de un equilibrio que requiere ser restituido. Entonces, nuestra propuesta de entendimiento es, claro, tomarnos todo el tiempo para estudiar el cuadro. No tienen ustedes que saber todo esto, pero sí tienen que saber que es una situación compleja, que atañe a situaciones que tienen que ver con herencia. Se ha visto que en las familias, por ejemplo, es mucho más frecuente que se produzcan fenómenos en más de un familiar. Al igual que vemos que es mucho más frecuente que se produzcan las mujeres, ¿no? Un poco por
qué de repente las mujeres son un poco más emotivas y probablemente el sistema hormonal y cosas que gravitan en el equilibrio emocional tienen su aporte a que la consecuencia sea de esta manera. Tenemos también, ¿no?, algo que podría compararse, ¿no? Hay cuadros que tienen que ver con las vivencias de estrés, ¿no? El sujeto que vive una situación de mucho estrés a lo largo del tiempo, vive inhibiendo la expresión de sus emociones, no tiene un balance de descarga, de equilibrio, de recreación, y vive, digamos, atrapado en una dimensión marcada por las exigencias o el tener que tener una performance, son muy exigentes consigo mismos. Bueno, en fin, hay perfiles en ese sentido. Entonces, vamos a ver que hay un momento en el estrés. Alguna vez presentábamos algo así con el doctor Fernández respecto al estudio del estrés. Hay un momento en que el estrés llega a un punto crítico, y ese punto crítico es cuando se derrumba el sujeto. Se produce lo que se llama el breakdown, ¿no? En este caso, uno de los componentes que vemos que acompaña a estos cuadros de fibromialgia es ese síndrome de fatiga, ese síndrome de decaimiento. Y ese es el síndrome que se parece mucho y evidentemente también en muchos casos se puede acompañar de trastornos depresivos, ¿no? Entonces ahí es cuando el sujeto, el organismo, no da para más y entra en colapso. Esto puede parecerse mucho. Hay un cuadro igual, similar, que es el síndrome de la fatiga crónica, ¿no? El síndrome de la fatiga crónica se parece mucho, pero no es el trastorno doloroso, simplemente el sujeto tiene una incapacidad, una dificultad tremenda de hacer actividades, se fatiga inmediatamente, no tiene energía, pierde la energía, y es muy similar en el sentido de que es difícil precisar el origen de esto. Hay una gama de posibilidades que se barajan, se han barajado, pero una de ellas nos permite, por ejemplo, muy recientemente observar cuadros de este tipo que se presentan en personas que han tenido el COVID, ¿no? Es decir, el problema del COVID ha hecho pasar a muchas personas por situaciones traumáticas, estar en una sala de cuidados intensivos, forzados a posiciones y circunstancias de alto estrés y angustia. Después presentan estos trastornos, particularmente el de fatiga postraumática, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que estamos estudiando, se está estudiando, en uno y en otro caso el factor emocional gravita, tanto como predisponente. Si yo tengo una tendencia sensible, probablemente me va a doler más, me va a afectar más, me va a complicar más la vida, las situaciones que se me presenten. Y en otros casos puede ser una consecuencia, digamos, a partir de esta situación traumática, el que se mantenga en el tiempo, como ocurre en la fibromialgia, que es un problema crónico, poco a poco va minando el estado de ánimo de las personas. El hecho de que les quite el sueño aporta, por ejemplo, como lo ha enfatizado el doctor Fernández, aporta a que la restitución necesaria fisiológica que se produce a través del sueño, tanto en relación al funcionamiento normal, como en funcionamiento al procesamiento de las memorias, el deterioro de la memoria es evidente en estos pacientes. Entonces, vamos viendo que se van sumando detalles que van generando poco a poco una suerte de círculo vicioso. Esto genera sensaciones de angustia, sensaciones de impotencia, sensaciones de ir cada vez a menos, lo cual genera sentimientos de depresión, retraimiento social, apartamiento de situaciones, y genera también pesimismo. Entonces, todo lo que se ha explicado ahora, lo que vamos a explicar y lo que de repente no podemos explicar, es que tenemos que tener mucha conciencia de lo complejo que es el cuadro para no buscar una pastillita o una frase o un tratamiento, ¿no? Últimamente, por ejemplo, una de las cosas que he ingresado con fuerza en el tratamiento
de las fibromialgias y de otros trastornos es la alimentación sin gluten, ¿no? Uno de los detalles que aparecen dentro de lo que se va investigando y parece ser que también es un buen aporte. Entonces, pensemos en lo siguiente, y lo que queremos transmitirles es que estos trastornos, tienen que ser de todas maneras abordados de manera, digamos, conjunta con otro profesional, ¿no? No puede ser un tratamiento aislado solamente desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, que importa mucho, porque pongámonos en la situación, importa mucho rescatar al paciente del pesimismo que la situación genera. Necesitamos ayudarlo a retomar una actitud de mejor conocimiento, de optimismo y de rescate de sus fuerzas, de sus energías, de sus potenciales. Ahí donde se ha producido un desequilibrio anímico, necesitamos restituirlo. Ahí hay que apoyar y para eso estamos, ¿no? No solamente dentro del abordaje psicoterapéutico, bueno, se me ha presentado como psicoanalista, sino también farmacológico y, digamos, el complemento de estar presentes para ayudar con los complementos que se pudiera requerir en el tratamiento. Una de las últimas también, recursos terapéuticos que han surgido en observación de beneficios para el paciente, es la estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, cosa que el doctor Fernández maneja con amplia eficiencia. Para formar parte de los estudios de los últimos tiempos. Ahí lo que trato de decirles también es que hay que ver cómo se maneja cada caso. Cada caso es diferente al otro. En ese sentido tenemos que ver un prolijo estudio de cada uno de los casos que nos tocan, ¿no? ¿Cuántos recursos encontramos en ellos para poder salir de sí mismos y cuántos recursos necesitan ellos de nosotros para poder apoyarlo en ese trámite de solución? Bueno, no sé, vamos dejándolo allí, es complejo e insisto, nuestra misión ahora es decirles, esto no es un mito, es una realidad dolorosa que importa mucho que seamos conscientes de que no tiene una solución sencilla, es una solución que requiere de mucho entendimiento de qué se trata. Así es. Gracias, Pedro. Solamente para cerrar, efectivamente, como Pedro señala, es complejo, ¿no? Pero dense cuenta que es complejo justamente porque son muchas aristas las que intervienen en el proceso, y al ser muchas aristas, podemos cometer dos errores, ¿no? Primero, justamente porque son muchas aristas, tratarse de explicar el problema por cuestiones circunstanciales que en realidad hacen que si no actuamos precozmente, se cronifique más aún y el dolor sea mayor, uno. Y dos, cometer el error también de mirar la fibromialgia por un tubo, como que solamente es un problema de dolor muscular, o que solamente es un problema que se solucionaría con medicamentos. Los medicamentos han mostrado ser eficaces, pero miren ustedes la curiosidad, ¿no? Yo estoy seguro que si hay personas presentes con fibromialgia, estoy seguro que están tomando pregabalina y o gabapentina y o, de todas maneras, un antidepresivo. De todas maneras. Y probablemente sea la duloxetina. Pero miren ustedes, solamente para prender su curiosidad, la gabapentina fue lanzado al mercado como un ansiolítico. La pregabalina inicialmente fue lanzada al mercado como un ansiolítico. Y después se convirtió o se redefinió como también ser usado en fibromialgia. Y los antidepresivos funcionan para la ansiedad y la depresión. Entonces, lo que queremos es que se den cuenta que es complejo el proceso y que no debemos cometer el error de mirar la fibromialgia por un tubo, entender que es un proceso complejo y que debería ser tratado de manera más extendida. O sea, un trabajo más multidisciplinario, y en eso
justamente estamos abocados, ¿no? De que no solamente se aborde la parte claramente somática, sino también la parte claramente psíquica o también llamada de funcionamiento cerebral, si eso les acomoda más, para poderlos integrar y tener un tratamiento más eficaz. Y para eso le voy a pasar justamente la palabra al ingeniero Héctor Vegaso, porque les va a participar de una sorpresa que tenemos para ustedes a través de Felizmente. Héctor. Perfecto. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que hoy nos acompañan a través de este canal del Zoom y a todos los que están conectados a el Facebook. Efectivamente, escuchaba con atención la exitosa presentación del doctor Fernández y decía, ¿por qué el doctor Fernández, el doctor Morales y el licenciado Carabedo formaron Felizmente? Porque justamente ante esos problemas y ante esa complejidad querían poner al alcance de las personas un espacio para abordar estos temas. No solamente la fibromialgia, sino distintos temas de la salud mental y el bienestar emocional. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es el Club de la Felicidad. El Club de la Felicidad es un programa diseñado por expertos en salud mental. Tenemos 10 años ya en el mercado atendiendo distintos trastornos. Hemos atendido más de 250,000 consultas de psiquiatría y psicología, tanto a clientes corporativos como individuales. Y la razón es porque, de acuerdo a la estadística del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, 2 de cada 10 personas que tienen trastorno de salud mental reciben atención. Repito, 2 de cada 10 personas reciben atención. 8 personas que tienen trastornos conviven con el trastorno y están sufriendo, ¿no es cierto?, todas las dificultades que probablemente ustedes también conozcan. En esa línea, Felizmente quiere ser un espacio de apoyo y comprensión a las personas que hoy tienen un trastorno y puedan obviamente instalarse y superar esta dificultad. Efectivamente, muchas personas conviven con el trastorno teniendo dificultades, lo que les origina dificultades en las relaciones laborales, en las relaciones familiares. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Felizmente? Con el diseño de expertos en salud mental, con los doctores que hoy nos acompañan, han diseñado un Club de la Felicidad, un espacio de apoyo y cuidado emocional para que las personas puedan acceder a servicios de salud mental y emocional. Y como lo ha dicho muy bien el doctor Fernández, y no solamente concentrarse en la parte farmacológica, sino también darle espacio al componente emocional que es hoy, y cada día más se está descubriendo, que tiene una prevalencia importante en el trastorno, insisto, no solamente de la fibromialgia, sino de una serie de trastornos. Efectivamente, Felizmente, en nuestros últimos 10 años atendemos uno de los principales trastornos que hay en el país. Depresión, ansiedad, fobias, TOC, trastornos de alimentación, Alzheimer, personalidad, TDAH, esquizofrenia y, por supuesto, la fibromialgia. También es parte de lo que atendemos en Felizmente. Pero cuando le decimos a las personas dónde me puedo atender, ahí están nuestras direcciones, ahí está nuestro contacto. Y la segunda pregunta de dónde me puedo atender es, bueno, y es muy caro, es muy económicamente me resulta un poco difícil acceder. Las personas que están en provincias y hoy algunos pacientes que tenemos que están fuera del país, ¿no es cierto?, pueden conectarse a través de la atención virtual. Tenemos atención presencial, pero también tenemos atención virtual para dar cobertura a las distintas personas. ¿Qué servicios tiene entonces el Club de la Felicidad? Hay una línea de apoyo de orientación psicológica, hay escuela para padres, hay talleres
y webinars sobre ambiente laboral saludable. Hay talleres y escuela para padres para ambientes de familiar. Fíjense que todos esos talleres son absolutamente gratuitos para las personas que están en el Club de la Felicidad. Pero además, las personas que están en el Club de la Felicidad tienen un 50% de descuento sobre la tarifa particular que tiene Felizmente. Entonces, lo que buscamos, insisto, es brindar el acceso oportuno a las personas que hoy vienen sufriendo de algún trastorno, como el de fibromialgia o de cualquier otro trastorno, como lo hemos mencionado ahí, y acceder a este Club de la Felicidad. Son 12 servicios que ponemos a disposición de las personas para que puedan atender cualquier dolencia de salud mental en nuestras oficinas, sea a través del tema presencial o a través de un tema virtual. O lo que están haciendo ahora muchos pacientes, una combinación entre atención presencial y atención virtual. Entonces, el Club de la Felicidad es un espacio para atender problemas emocionales y hacerlo más accesible a la economía de todos los peruanos. Como en nuestro modelo de atención, tenemos una serie de canales para sacar siempre una cita, ¿no es cierto? Y luego siempre pasa por una atención diagnóstica con un médico psiquiatra y luego a través de ese diagnóstico se hace un plan de trabajo y aquí es donde exigimos un compromiso del paciente. Muchos pacientes nuestros, a los 2 o 3 meses que ya sienten una mejoría, dicen, ya estoy bien, y abandonan el tratamiento. Craso error, porque realmente después viene el rebote que se llama, ¿no es cierto? Miren, muchas personas nos dicen, bueno, y si pertenezco al club, ¿cuánto ahorro? Respecto a si no estaría en el club. Si una persona no está en el club, en un caso hipotético de depresión, asumiendo un tratamiento de 12 meses, que es un tratamiento promedio, hay depresiones que demoran más, otras menos, una persona entre la evaluación diagnóstica, la evaluación psicológica, la atención psiquiátrica y las consultas de psicoterapia, aproximadamente gastaría 3.590 soles al año. Recuerden además que un trastorno de salud mental no se resuelve con una pastilla. Es un proceso donde tiene que haber compromiso del paciente y, por supuesto, el compromiso de nuestra institución en ayudarlos y guiarlos. Si una persona que no tiene el Club de la Felicidad, aproximadamente gastaría 3.590 soles para atender trastorno de fibromialgia o cualquier otro trastorno. Si está en el club, se ahorra más o menos el 50%. Ahorraría cerca de 1.815 soles al año. Teniendo, es decir, me ahorro dinero, pero tengo acceso a un equipo de profesionales que me van a ayudar, ojo, me van a ayudar a resolver el trastorno que tengo. La pregunta entonces dice, ¿cuánto me cuesta ingresar al Club de la Felicidad? O sea, resolver mi problema, ¿qué costo tiene? Efectivamente, afiliarse al club y transformar su vida tiene un costo de 240 soles anuales por persona. Un pago único de 240 soles anuales por persona. Sin embargo, a las personas que hoy están conectadas con nosotros, tanto en el Facebook como el Zoom, tenemos una promoción especial para ellos. Un descuento de 25% en esta membresía anual. Entonces, en lugar de pagar 240 soles, pagarían 180 soles anuales. Único pago. Y esos 180 soles anuales le da derecho a atenderse de manera ilimitada en los 12 servicios que he mostrado en el Club de la Felicidad. Para acceder a este club, actualmente tenemos un equipo de personas que están conectadas a este teléfono. Para acceder a este descuento, yo les pido a las personas que están interesadas y que quieren empezar a resolver sus trastornos de fibromialgia o cualquier otro trastorno a partir de mañana, comunicarse inmediatamente con este número y acceder al 25% de descuento en
la membresía que estamos planteando en el Club de la Felicidad. Doctor Fernández, doctor Morales, quería un poco dar esta sorpresa y este beneficio para las personas que hoy han sido convocadas por ustedes para escuchar sobre la fibromialgia, mito o realidad. Y quisiera más bien dar un espacio por si existe alguna pregunta o quieren hacer algún comentario final a esta presentación. Adelante, por favor. Sí, a ver. Permítanme ver, acá tengo sus preguntas. Solamente, a ver. Hay una persona que me comenta que ha tenido la necesidad de tomar otros medicamentos fuertes, como el tramadol, por ejemplo, ¿no? Porque solo siente calma con esto. Miren, cuando uno tiene una fibromialgia, que es un trastorno crónico, ¿no? La necesidad de tomar fármacos como el tramadol nos puede indicar que o de repente no es fibromialgia y hay que replantear el diagnóstico, de repente tiene que ver más con procesos más periféricos, neuropatías periféricas, ¿no? O habría que replantear el tratamiento de la fibromialgia a través de los medicamentos, como les digo, que tienen acción sobre las vías del dolor, pero de manera central, ¿no? Entonces, le recomendaría que más bien regrese con su médico, el que lo está tratando, le cuente lo que está pasando, ¿no? Además, como el tramadol es un fármaco que puede producir dependencia, ¿no? Para que más bien ajuste la medicación o observe otras posibilidades diagnósticas más allá de la fibromialgia, si es que fuera el caso, ¿no? Otra persona nos comenta, tengo 53 años, tengo diagnóstico de radiculopatía. Justamente la radiculopatía es una, como les decía, es un problema neuropático periférico, ¿no? Y la gabapentina, como bien indica acá, es un tratamiento adecuado para ese tipo de problemas, ¿no? Pero también señala que la gabapentina lo relajaba y lo hacía dormir, y efectivamente, como les había dicho al principio, la gabapentina tiene un efecto ansiolítico importante y puede producir esta relajación que nos comenta, ¿no? Pero ahora no puedo dormir bien. Duermo 12, 1, me duermo entre 12 y 1 y me despierto a las 4. Ajá. Y entonces, ahí es donde le recomiendo a quien nos escribe, ¿no? Que probablemente su problema del sueño no necesariamente esté relacionado con la fibromialgia, puede tener otro origen, ¿no? Entonces hay que reevaluar la causa por la cual usted tiene dificultad para iniciar el sueño, ¿no? Ya que la gabapentina no tiene acción directa sobre el sueño, si es que el origen no es ansiedad y eso le impedía dormir. Si la gabapentina ya no está funcionando y ha funcionado como relajante, sería bueno explorar la posibilidad de que su problema de sueño tenga otra causa más allá de la fibromialgia, ¿no? Acá hay una persona que me ha puesto, me falta el aire, pero es la única frase que ha puesto. No, en realidad no sabría qué contestarle. Me faltan datos. Otra persona que nos comenta que tiene hernia discal, ¿no? Que le duele los tenoles, hombro, espalda. Me falta el aire, ¿no? No tomo nada, no me gusta tomar medicina y las terapias físicas no me hacen nada. Bueno, efectivamente, si tiene usted una hernia discal, ¿no? No me ha comentado a qué altura tiene esa hernia discal, puede ser cervical, lumbar. Me imagino que es cervical, si es que usted nos manifiesta estos dolores físicos, ¿no? O podría ser, cuando uno tiene hernia discal, generalmente
no es una sola hernia, pueden ser más de una hernia, ¿no? Y desgraciadamente, cuando la hernia está muy protuida, no va a servir solamente la rehabilitación, que es muy importante, sino también el uso de fármacos que bajen la inflamación que genere esa hernia. No puede usted renunciar a esa posibilidad, porque si no lo hace, el dolor va a ser tan intenso que le va a impedir el movimiento, va a generar una mayor dificultad en su articulación vertebral para tener funcionalidad y va a terminar en una cirugía, ¿no? Entonces yo les sugiero que acceda al médico que lo está tratando y le haga caso con relación al tratamiento medicamentoso, porque si esto sigue así, probablemente termine usted en una cirugía y tenga que tomar igual medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entiendo y comprendo que uno le tenga temor a tomar una medicación, pero tengan ustedes en cuenta que para el dolor de estas características crónico, no es una buena posibilidad dejar que el dolor continúe. Solamente para recordarles, el dolor per se no es un trastorno. El dolor per se es una señal que les dice a ustedes, cuidado, estás teniendo una lesión en tal lugar con estas características, con esta intensidad, y probablemente sea esto. El dolor se vuelve una patología cuando se cronifica, porque al cronificarse ya pierde la función de lo que les acabo de decir. Y cuando el dolor se cronifica es porque ya se está dañando aquellos receptores para el dolor y quienes van a conducir el dolor. Entonces no esperemos que esto se haga más crónico, que el dolor sea mayor, que se dañen las vías del dolor, y entonces, como les digo, la posibilidad de ayuda eficaz va a ser mucho más complicada, ¿no? Otra persona nos indica que empezó la fibromialgia por la pandemia y le dan calambres en la zona de la espalda que se traslada hacia el pecho, ¿no? A ver, el dolor en la fibromialgia usualmente es muscular y está localizado, ¿no? Difícilmente se irradia. Cuando se irradia es porque probablemente tenga comprometido, si es en la espalda, tenga comprometida más bien las proyecciones radiculares de la médula espinal hacia esas zonas, y por eso está irradiando. No vaya a ser una radiculopatía y usted está pensando en fibromialgia. Sería bueno descartar esta posibilidad, ¿no? Bueno, después hay agradecimientos. Y, perdónenme, ya, por ejemplo, acá hay una pregunta interesante. Todas son interesantes, por favor, me refiero a que tiene sentido con el tema. Una persona nos comenta que tiene fibromialgia y que se atiende con un reumatólogo y le ha indicado gabapentina, pero no le pasa el dolor. Entonces, hay muchas otras posibilidades farmacológicas, ¿ah? Aparte de la gabapentina, que puede ser inclusive más eficaces si es que el diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Como el uso de pregabalina, el uso de naltrexona, el uso de antidepresivos como los tricíclicos. La mitriptilina suele ser eficaz en los problemas de fibromialgia, la duloxetina también. Entonces yo creo que es menester replantear el tratamiento farmacológico para ver si esto se puede resolver de esta forma, ¿no? Porque solo gabapentina y el dolor continúa. Como les digo, hay muchos otros recursos farmacológicos que podrían ayudarlo en este sentido. Y yo estoy seguro que el reumatólogo que lo ve debe saber de esos recursos, ¿no? Entonces es bueno conversar con su médico y comunicarle de que el dolor continúa, y si a pesar de eso el médico le dice, no, solo gabapentina, le sugiero ahí sí que busquen una segunda opinión, porque como les digo, hay otros tratamientos farmacológicos que pueden ser también o más eficaces, ¿no? Nos comentan sobre el Club de la Felicidad, Héctor, que una persona no está en Lima, entonces está contratando de provincia. ¿Cómo podría ser? Él tiene la sensación de que
si está en Trujillo no lo vamos a poder ayudar. No sé cómo podrías resolver la pregunta de nuestro participante. Perfecto, perfectamente. Efectivamente, el Club de la Felicidad está diseñado para atender a nivel nacional. Efectivamente, las personas que están en provincias nos comunicamos vía telefónica y hacemos las coordinaciones y un médico los atiende. Y aquellas personas que están en Lima lo pueden hacer de manera híbrida, la primera o segunda consulta presencial y luego de manera virtual. Pero el club atiende no solamente a personas en el país, sino también a personas que están hoy en el extranjero sin ninguna dificultad. Acá hay 2 preguntas más que ya con esto, Pedro, perdóname, estoy directamente en el chat. No, usted es la autoridad, doctor. Miren, Adelante, acá hay adelante. dos preguntas que son importantes, ¿ya? Dice, en caso de... no, eso es del club, ya lo contestó. Acá había una pregunta, perdón. Discúlpenme. Yo tengo 53 años y me detectaron artrosis reumática. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tengo fibromialgia? De ninguna manera, ¿no? La artrosis reumática, es decir, la artritis y la artrosis reumatoidea, es una enfermedad que tiene su personería absolutamente diferente y con tratamiento diferente a la fibromialgia. Esto no es fibromialgia, claramente. Entonces, sí es bueno que este problema, como usted lo está haciendo, sea tratado por un reumatólogo, porque es estrictamente una enfermedad, como le digo, con características propias, ¿no? Y por último nos preguntan, dice, ¿qué opinan sobre el aceite de cannabis nacional? A ver, el aceite de cannabis, ¿no es cierto?, está justamente indicado en, escúcheme bien, en dolores crónicos refractarios en personas con enfermedades terminales. Para eso es el cannabis, ¿ya? Es importante decirles esto porque el cannabis no se puede usar graciosamente en cualquier cosa, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora el aceite de cannabis sirve hasta para la caída del cabello, y eso no es verdad. El aceite de cannabis solo tiene las siguientes aprobaciones por la FDA. O sea, en Estados Unidos, 1, dolores crónicos en personas terminales. 2, en pacientes con epilepsia refractaria. Estos pacientes que convulsionan 7, 8, 10 veces al día y no hay nada que pare esa convulsión. Y en pacientes con autismo con una alto grado de agresividad, ¿no? De conductas, ¿cómo se llama?, que pueden generar peligro para ellos y para otras personas. Esas son las 3 indicaciones del cannabis oficiales. Todo lo demás camina por las hipótesis y por las buenas intenciones. Le podemos decir, nosotros que estamos en el área de salud mental, ¿no?, que el cannabis está contraindicado en cualquiera de sus formas para el trastorno bipolar, para la esquizofrenia, para los trastornos de ansiedad severos, porque si bien es cierto el aceite de cannabis momentáneamente les va a generar ansiolisis, después le va a rebotar la ansiedad. Por eso que hasta ahora, por más presión de la industria farmacéutica, porque el aceite de cannabis ya dejó de ser, no es natural, ¿no es cierto? Es un procesamiento de la hoja, ¿no? La industria farmacéutica está presionando para que sea aprobado para ansiedad y depresión. Y hasta ahora no ha sido aprobado para eso porque no ha mostrado eficacia y más bien ha mostrado dificultades porque, como les digo, los síntomas rebotan. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Siempre cuando usen el cannabis, el aceite de cannabis, es un fármaco. Tienen que entender eso. Es un fármaco. ¿Ya? Entonces, al ser un fármaco, tiene que tener cuidado en su uso, como cualquier otro fármaco. Ser utilizado en las indicaciones y si hay un sostenimiento sobre el uso en otro proceso, tiene que estar bien fundamentado. ¿Ya? Bien fundamentado para que lo puedan usar con propiedad.
como cualquier otro fármaco. Bueno, yo creo que hasta ahí hemos Perfecto. tratado de resolver la mayor cantidad de preguntas. Estamos siempre para servirlos. Efectivamente, como decía Héctor, nosotros que ya estamos en la tercera edad, pues con Pedro y con mi amigo Leopoldo, juntamente con Héctor, que ha sido modesto en hacer esta lista, fundamos Felizmente para poder darle a las personas que tienen problemas de salud mental un acceso rápido, económico, y que estas dos condiciones no estén, no aboguen por una intervención pobre. Al contrario, nosotros pensamos que una intervención de calidad acompañada de un precio asequible y de rapidez en el afrontamiento podía ayudar mucho a la población general. Estamos para servirles, pueden comunicarse con nosotros, como Héctor nos acaba de mencionar, y por supuesto que independientemente que ustedes vean como una posibilidad tratarse en Felizmente, nosotros vamos a seguirnos comunicando con ustedes a través de estos webinars que tienen como intención, ¿no?, que ustedes tengan mucho mayor conocimiento sobre trastornos que son tan frecuentes, ¿no?, y a veces, no por ser frecuentes, ¿no?, los conocemos más. ¿No es cierto? Es mejor tener información, buena información, para que ustedes puedan tomar sus mejores decisiones y sean corresponsables del tratamiento de estas enfermedades crónicas que pueden ser, como bien decía el doctor Morales, muy complicadas. Bueno, no sé si Pedro, ¿quieres decir tus últimas palabras? Bueno, Por supuesto. formamos Felizmente, como bien lo mencionó Héctor, más como una intención esencial de nuestra vocación médica de servir. Así es que sobre esa base, el espíritu de Felizmente es que la mayor parte de las personas tengan acceso a una atención de calidad, comprometida, seria, en fin, que no haya quien no pueda recibir una atención. Aquí estamos, pues. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernández, doctor Morales, por esta excelente presentación. Estoy seguro que hemos puesto un granito de arena en dar más información, en educar, para que la gente tome las mejores decisiones y, lo más importante, empiece a transformar su vida y vivir feliz. Señores, Felizmente, todos los meses tiene webinars, estén atentos a nuestras redes sociales, síganos y vamos a tener información siempre frecuente y de importancia para ustedes. Muy buenas noches con todos. Gracias. Gracias.